Mi hermana juró que se llevaría todos sus secretos a la tumba, pero no contaba con el pequeño cofre de madera que encontré, ni con las páginas que revelaban una verdad que nadie se atrevería a pronunciar. Este diario oculto desveló un misterio familiar tan oscuro que amenaza con destruir todo lo que creíamos. Una revelación impactante que cambiará para siempre nuestra historia. Quédense hasta el final de este video para desentrañar el secreto. Les prometo que no se arrepentirán. El silencio que siguió a la noticia fue, en sí mismo, un tipo de grito. Un alarido sordo que se alojó en lo más profundo de mis huesos, vibrando con una intensidad que eclipsaba cualquier sonido exterior. La muerte de mi hermana, Sara, no fue un susurro que llegó lentamente, ni una enfermedad que se arrastrara con presagios. Fue un estruendo repentino, un golpe artero del destino que nos dejó a todos. Nuestra familia, de rodillas, con el aire robado de los pulmones y el mundo girando a una velocidad incomprensible. Una semana antes de que la tragedia se abalanzara, habíamos compartido una cena llena de risas, de anécdotas triviales y planes futuros que ahora se desmoronaban como castillos de arena ante la embestida de una ola gigantesca. Sara, siempre tan vital, tan llena de una energía que a veces rozaba lo indomable, se había ido. Y con ella, una parte de nuestro universo se había fracturado de manera irreparable. Los primeros días fueron un borrón nebuloso de condolencias, rostros compungidos y la incesante, casi física, opresión de la ausencia. Cada rincón de la casa parecía resonar con el eco de su voz. Cada objeto cotidiano se convertía en un cruel recordatorio de lo que ya no era. El cepillo de dientes junto al lavabo, su taza favorita en la alacena, la revista a medio leer sobre la mesita de café. Pequeños fantasmas de su existencia que se negaban a desaparecer. Mi mente, en un intento desesperado por protegerse de la inmensidad del dolor, se debatía entre la negación y una aceptación brutal que me desgarraba por dentro. ¿Cómo era posible que una persona, un ser tan tangible y vibrante, pudiera simplemente dejar de existir? La pregunta, un mantra doloroso, retumbaba en mi cabeza noche tras noche, robándome el sueño y la poca paz que intentaba construir. El funeral fue un evento surrealista, una procesión de lágrimas contenidas y discursos vacíos que apenas lograban arañar la superficie de nuestra desolación. Vi a mis padres, marchitos y encorvados, envejecidos años en cuestión de días. Su dolor era un océano embravecido, y yo, su otro hijo, sentía la impotencia de no poder ofrecerles consuelo que no fuera superficial. Sara era la hermana mayor, la que abría camino, la que desafiaba las expectativas, la que siempre tenía una respuesta ingeniosa y una chispa en la mirada. Era, para nuestra familia, el motor que impulsaba muchas de nuestras dinámicas. Su pérdida no era solo la ausencia de una persona, era el colapso de una estructura, la disolución de un orden que creíamos inmutable. A medida que las semanas se convertían en un mes y la avalancha inicial de visitas y apoyo empezaba a menguar, la casa se sumió en un silencio aún más pesado. Un silencio cargado de duelo no procesado, de preguntas sin respuesta y de un vacío que se sentía más grande con cada día que pasaba. Fue en este estado de quietud forzada, de reflexión agónica, donde una nueva corriente comenzó a gestarse dentro de mí, la curiosidad. No era una curiosidad frívola o morbosa, sino una necesidad primaria de reconectar, de aferrarme a cualquier vestigio de su presencia. La ausencia de Sara era tan absoluta que, paradójicamente, me impulsaba a buscarla en los lugares donde su esencia aún pudiera residir. Mi hermana siempre había sido una persona de profundidades insospechadas.
Detrás de su sonrisa fácil y su espíritu aventurero había una capa de hermetismo que pocas veces permitía franquear. Era alguien que escuchaba más de lo que hablaba de sí misma, que observaba con una intensidad que a veces resultaba inquietante. Tenía sus secretos, eso lo sabíamos todos, pequeños misterios que atribuíamos a su naturaleza independiente, a su deseo de forjar su propio camino sin la injerencia de nadie. Había prometido en más de una ocasión llevarse sus secretos a la tumba, pronunciando la frase con una sonrisa enigmática que nunca revelaba el verdadero peso de sus palabras. En ese momento eran solo frases, promesas dichas al calor de una conversación casual. Ahora resonaban con una gravedad escalofriante, casi profética. Recordaba vividamente un verano de nuestra adolescencia. Sara se había encerrado en su habitación durante días, dibujando sin parar. Cuando finalmente emergió, tenía ojeras profundas y un aire de triunfo velado. Nunca nos mostró lo que había dibujado, afirmando que era demasiado personal. Ese pequeño episodio, insignificante en su momento, adquiría ahora una nueva dimensión. ¿Cuántos demasiado personales había en su vida? ¿Cuántas historias se habían quedado grabadas solo en su mente o en algún rincón oculto de su existencia? La imagen de ella, siempre un paso por delante, siempre guardando una parte de sí misma, se proyectaba ahora sobre mi duelo, tiñéndolo de una urgencia por desvelar lo que no nos había permitido ver en vida. La necesidad de adentrarme en su espacio se hizo ineludible. La habitación de Sara, su santuario, se había mantenido intacta desde el día de su muerte. Mis padres, sumidos en su propio dolor, no habían podido ni siquiera considerar la tarea de organizar sus pertenencias. Era un espacio congelado en el tiempo, una cápsula silenciosa que aún retenía el tenue aroma de su perfume, la disposición de sus objetos, el eco invisible de su presencia. Entrar allí era como cruzar un umbral hacia lo sagrado y lo prohibido a la vez. Cada paso se sentía pesado, cargado con el peso del respeto por su privacidad y la abrumadora necesidad de sentirla cerca una vez más. Una tarde, cuando el sol de otoño proyectaba largas sombras por la ventana y la casa estaba sumida en el habitual silencio vespertino, me encontré de pie frente a la puerta de su habitación. La manija, fría al tacto, era una barrera simbólica. Respiré hondo, preparándome para la avalancha de emociones que sabía que me esperaba. Abrí la puerta lentamente, y un rayo de luz atravesó el espacio, revelando el orden o el desorden que ella había dejado. Su cama estaba hecha, con la colcha ligeramente arrugada, como si se hubiera levantado hacía apenas unos minutos. Un libro abierto, boca abajo, descansaba sobre la mesita de noche, marcando la página que nunca terminaría. Un par de gafas de sol colgaban del pomo de un cajón, reflejando una parte de la luz. Era una escena tan cotidiana, tan llena de su esencia, que por un instante pude sentir su presencia, casi verla moverse entre sus cosas. La primera oleada fue de pura tristeza, un nudo en la garganta, las lágrimas empañando la vista. Recorrí el perímetro de la habitación con la mirada, deteniéndome en cada objeto: el póster de su banda favorita, un collage de fotos de viajes en la pared, el escritorio abarrotado de papeles y bolígrafos, cada uno un fragmento de su vida. No buscaba algo específico al principio, solo quería absorber el ambiente, permitir que los recuerdos fluyeran. Pasé horas allí, sentado en el borde de su cama, sintiendo el vacío que se extendía. Las preguntas, sin embargo, no tardaron en regresar, más insistentes que nunca. ¿Qué pensamientos llenaban su mente cuando se sentaba en este escritorio? ¿Qué sueños perseguía cuando se acostaba en esta cama? La tarea de organizar sus cosas se presentó como una excusa,
un mecanismo de afrontamiento, pero en el fondo sabía que era algo más profundo. Era una búsqueda de consuelo, sí, pero también una búsqueda de respuestas. Mi hermana se había ido demasiado pronto, con demasiadas cosas sin decir, con demasiadas historias sin contar. La intuición me decía que había algo más. Una especie de instinto primario me impulsaba a escarbar, a mirar más allá de lo evidente. Empecé por lo más obvio, sus estanterías de libros, deslizando los dedos por los lomos, sacando volúmenes al azar, esperando encontrar una nota garabateada, una flor seca marcando un pasaje significativo. Encontré algunas anotaciones marginales, subrayados en sus novelas favoritas, pero nada que pareciera una revelación. Eran las huellas de su intelecto, de su alma lectora, pero no de sus secretos. La ropa en su armario también fue revisada con una mezcla de melancolía y esperanza. Cada prenda evocaba una ocasión, una etapa de su vida. Una camiseta de un concierto al que fuimos juntos, un vestido que usó en una boda familiar. Pero, de nuevo, solo recuerdos y la dolorosa confirmación de su ausencia. La búsqueda se volvió más metódica. Empecé a abrir cajones, uno por uno, con una reverencia casi religiosa. Los cajones de la cómoda, llenos de ropa interior y camisetas, revelaron el orden meticuloso que a veces exhibía, contrastando con su imagen más caótica. En uno de ellos encontré una pequeña caja de metal que contenía joyas de fantasía y algunas cartas antiguas de amigos. Las leí con una sensación agridulce, ecos de relaciones pasadas, de momentos de alegría y despedidas. Nada extraordinario, nada que gritara secreto. A pesar de no encontrar nada inmediatamente revelador, una persistente sensación de que había algo más seguía carcomiéndome. No era solo el deseo de encontrar un recuerdo valioso, sino la creciente convicción de que Sara había vivido una vida con matices que nosotros, su familia, nunca habíamos comprendido del todo. Había una sofisticación en su espíritu, una complejidad emocional que la hacía parecer, en retrospectiva, una persona con múltiples capas, muchas de ellas impenetrable. Mis manos se movían con una delicadeza que ocultaba la determinación que crecía en mi interior. Revisé sus objetos personales con una meticulosidad casi forense. La caja de la guitarra, el teclado musical, sus viejos cuadernos de la universidad. Cada elemento era una pista potencial, una puerta a una faceta de ella que quizás había mantenido oculta. Los cuadernos de notas estaban llenos de apuntes académicos, pero entre las páginas, en ocasiones, aparecían esbozos de poemas o reflexiones cortas, casi aforismos que hablaban de una búsqueda de sentido, de una lucha interna que yo nunca había percibido con tanta claridad. Eran fragmentos de su alma que me mostraban una Sara más vulnerable, más reflexiva, de lo que su fachada exterior solía dejar entrever. El tiempo transcurría sin que yo lo notara, absorbido por la intimidad de su espacio. La luz del atardecer se desvanecía y la habitación de Sara se envolvía en una penumbra suave, casi protectora. Cada objeto que tocaba era un hilo en el tapiz de su vida, y yo, con una tristeza profunda y una curiosidad creciente, estaba tratando de reconstruir la imagen completa. Pero la verdad es que, hasta ese momento, solo había encontrado retazos de una vida vivida con intensidad, pero también con una clara intención de mantener ciertas parcelas de su ser resguardadas. El silencio de la habitación se cernía sobre mí, un silencio que ya no era solo de duelo, sino también de expectativa. Había un presentimiento, una punzada en el pecho que me decía que mi búsqueda aún no había terminado.
que los objetos más obvios solo contaban una parte de la historia. Las palabras de Sara, aquella promesa de llevarse sus secretos a la tumba, resonaban con una fuerza renovada. Sabía que ella era una mujer de palabra, y si había prometido silencio, probablemente lo habría mantenido con celo. Pero si había algo que una persona no puede llevarse a la tumba, son las huellas de su paso por la vida, las pistas que, quizás sin intención, deja atrás. Y yo, su hermano, en mi desesperada necesidad de entender, estaba decidido a seguir cada una de esas pistas, sin importar cuán difícil o doloroso fuera el camino. La búsqueda, que había comenzado como un acto de luto y recuerdo, se estaba transformando, sin que yo me diera cuenta del todo, en una excavación arqueológica del alma de mi hermana, buscando ese artefacto, esa clave, que pudiera finalmente desvelar el enigma que ella misma había construido. La sensación de que me acercaba a algo significativo se intensificaba con cada cajón revisado, con cada prenda doblada. Era un instinto, una corazonada que se negaba a ser ignorada. Sabía que Sara no habría dejado sus secretos al descubierto, no habría sido tan descuidada. Si existía algo, estaría meticulosamente escondido, guardado con la misma celosa privacidad con la que había vivido. Y fue esa convicción, esa profunda comprensión de su carácter, lo que me llevó a no rendirme, a seguir hurgando en los rincones menos obvios, en los espacios que a primera vista podrían parecer vacíos o insignificantes. La habitación, que al principio se sentía como un mausoleo de recuerdos, ahora se transformaba en un complejo mapa, un laberinto de pistas que solo alguien que la conociera íntimamente podría empezar a descifrar. La verdadera búsqueda de los secretos de mi hermana apenas comenzaba. La muerte de mi hermana había dejado un vacío tan profundo en mi vida que, incluso semanas después de su partida, el aire en la casa parecía denso, cargado de una ausencia palpable. Cada objeto en su habitación, cada rincón, se había transformado en un altar silencioso a su memoria, y yo me encontraba allí, inmerso en ese santuario de dolor y recuerdo. No era una búsqueda metódica de un objeto en particular, sino un vagar guiado por el instinto, una necesidad imperiosa de tocar aquello que ella había tocado, de sentir la cercanía que la vida nos había arrebatado de forma tan abrupta. Las fotografías sonreían desde los marcos, sus libros yacían apilados sobre la mesilla de noche, y la ropa aún guardaba un rastro tenue de su perfume, una fragancia dulce y floral que ahora se sentía como un fantasma olfativo, a la vez reconfortante y desgarrador. Mis dedos, casi por inercia, se deslizaron sobre la superficie pulcra de su escritorio, un mueble de caoba oscura y maciza que había sido un regalo de nuestros abuelos, una pieza con historia y carácter. Siempre lo había visto como un reflejo de ella, elegante, sobrio, pero con una calidez subyacente. Mis ojos recorrieron los cajones, las pequeñas divisiones internas donde guardaba sus bolígrafos favoritos y sus notas. Nada parecía fuera de lugar, nada gritaba secreto. Sin embargo, una punzada de curiosidad, esa insistente voz interior que nos empuja más allá de lo evidente, me llevó a examinar el cajón inferior, ese que siempre estaba un poco más apretado que los demás, casi como si se resistiera a ser abierto. Con un suave tirón, que requirió un poco más de fuerza de lo habitual, el cajón cedió con un gemido amortiguado de la madera. El interior, para mi sorpresa, no estaba ordenado con la meticulosidad habitual de mi hermana. Había un pequeño montículo de papeles viejos, algunos dibujos infantiles nuestros y varias cartas de amistades que databan de su época universitaria. Era una cápsula del tiempo de su pasado
y me detuve un momento, mis dedos rozando la suave textura de una de esas cartas, imaginándola a ella, más joven, leyendo esas palabras con una sonrisa. Pero algo más llamó mi atención, algo que estaba casi completamente oculto bajo la capa de esos recuerdos más antiguos. En la parte trasera del cajón, adosado a la pared interior, casi fusionándose con la penumbra, había una ranura, un espacio que nunca había notado antes, un compartimento oculto. Mi corazón dio un vuelco. No era una ranura obvia, sino una hendidura ingeniosamente disimulada, delatada apenas por una ligera irregularidad en el veteado de la madera. La intriga se apoderó de mí, desplazando por un instante el dolor latente. ¿Qué podría haber allí? Con sumo cuidado, introduje mis dedos en el estrecho hueco, sintiendo el frío de la madera envejecida. Había algo denso y rectangular. Mis uñas lograron un agarre mínimo y con un esfuerzo delicado extraje el objeto. Era un cofre de madera de ébano, oscuro y pulido, no más grande que un par de mis manos juntas, pero con un peso inesperado que denotaba su solidez. Su superficie no era lisa, estaba intrincadamente tallada con motivos florales y enredaderas, que se entrelazaban con pequeñas formas geométricas que le daban un aire casi místico, como si fuera un objeto de otra época, cargado de historias silenciosas. La madera, ahora que lo tenía en mis manos, se sentía sorprendentemente suave, casi sedosa al tacto, a pesar de las finas líneas de las tallas. En el centro de la tapa había una pequeña placa de latón oscurecido por el tiempo, sin grabado alguno, solo la promesa tácita de un secreto. Nunca antes lo había visto. Mi hermana nunca había mencionado tener un objeto así, y eso en sí mismo era un secreto. ¿Por qué lo habría escondido tan bien? La pregunta resonaba en mi mente, cargada de una mezcla de aprensión y una incontrolable necesidad de saber. La luz de la tarde que se filtraba por la ventana teñía la habitación de un naranja dorado, y el polvo que danzaba en los haces de luz parecía suspendido en el tiempo, ajeno a la tormenta emocional que se gestaba dentro de mí. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el cofre. Su peso, su presencia, se sentían extraordinariamente significativos. Era más que un simple objeto. Era una caja de Pandora personal de mi hermana, y yo, su hermano, estaba a punto de abrirla. No había candado, solo un diminuto cierre de bronce que, al ser empujado con la punta del pulgar, se dio con un suave y casi inaudible clic. Un sonido que, sin embargo, resonó en el silencio de la habitación como un estruendo, marcando el umbral entre el antes y el después. El sonido del cofre abriéndose. Con una respiración profunda levanté la tapa. El interior estaba forrado con terciopelo burdeos, descolorido en algunas partes, pero aún con una dignidad silenciosa. Y dentro no había joyas relucientes, ni montones de dinero, ni cartas de amor apasionadas. No, el contenido era, a primera vista, extrañamente mundano y al mismo tiempo profundamente íntimo. Había un pequeño mechón de cabello rubio atado con una cinta de seda azul pálido, quizás de nuestra madre, o de ella misma cuando era niña. Había una medalla de plata deslustrada, una pequeña brújula de bolsillo que no funcionaba y un botón suelto de nácar iridiscente que no reconocí. Eran fragmentos de vida, objetos sin un valor monetario aparente, pero evidentemente cargados de un significado personal inmenso. Los toqué con la punta de los dedos, preguntándome sobre la historia de cada uno, sobre el por qué mi hermana los había guardado con tanto celo. Cada objeto era una pieza de un rompecabezas silencioso de su vida. El mechón de cabello se sentía tan delicado, tan frágil,
evocando la suavidad de un recuerdo lejano. La medalla, fría y pesada, sugería un logro, una protección, un momento de fe. La brújula, inútil para la navegación, quizás simbolizaba un viaje perdido o un propósito. Y el botón, solitario, hablaba de una prenda deshecha, de un vestigio de algo que ya no era. Pero entonces, bajo estos objetos, descansando en el fondo del cofre como el secreto más guardado, apareció. Lo vi, un cuaderno, no era grande, de unas 6 por 8 pulgadas, con una cubierta de cuero envejecido de un color verde oscuro que casi parecía negro a la tenue luz. Sus bordes estaban desgastados, sus esquinas dobladas, y la encuadernación de hilo estaba suelta en algunas partes, dando testimonio de un uso prolongado y de un sinfín de aperturas y cierres. No tenía título, ni nombre, ni ninguna inscripción evidente que revelara su propósito. Era simplemente un cuaderno viejo, anónimo, casi insignificante, si no fuera por el lugar donde lo había encontrado. Un diario. La palabra se formó en mi mente, un susurro silencioso pero ensordecedor. Un diario, y no uno cualquiera, sino uno que mi hermana había considerado lo suficientemente importante como para ocultar con una astucia insospechada. La revelación fue como un golpe en el estómago, una descarga eléctrica que me recorrió de pies a cabeza. Mis manos comenzaron a sudar, y el peso del cofre, y ahora del diario, se sintió abrumador. Sentí una oleada de emociones contradictorias. Una curiosidad voraz, casi indecente, se mezclaba con una profunda aprensión. ¿Tenía derecho a leerlo? Mi hermana siempre había sido una persona de profundas convicciones, alguien que valoraba la privacidad y el respeto sobre todas las cosas. Juró que se llevaría todos sus secretos a la tumba. ¿No estaría violando su última voluntad al invadir este espacio tan íntimo? La ética se enfrentaba al impulso primario de comprender, de buscar respuestas a la repentina e inexplicable tragedia que nos había golpeado. Necesitaba entenderla, necesitaba sentirla cerca de alguna manera. Y este diario, este objeto tangible de sus pensamientos más privados, parecía ser el único puente que quedaba. La moralidad me instaba a cerrar el cofre, a devolverlo a su escondite y dejar que los secretos de mi hermana permanecieran enterrados, inmaculados. Pero la humanidad, la necesidad de un hermano de encontrar un sentido a la pérdida, de llenar los huecos de una vida truncada, era mucho más poderosa. En ese instante supe que no podía resistirme. No era solo curiosidad, era una búsqueda desesperada de conexión, de una última conversación con ella. Con manos que temblaban visiblemente, saqué el diario del cofre. Su tacto era rugoso, el cuero frío y seco, un olor débil a papel viejo, a tinta y a algo más indefinible, quizás el perfume olvidado de mi hermana, emanaba de sus páginas. Lo sostuve en mis manos, una reliquia, una bomba de tiempo. Mis ojos se posaron en la primera página visible, que se había abierto ligeramente por el uso. La tinta, en un caligrafía familiar pero con una urgencia que nunca le había visto, se insinuaba desde el interior. El cofre ahora parecía vacío, despojado de su misterio más grande. Mi mirada, sin embargo, estaba fija en el diario, en esa puerta de entrada a un universo desconocido de mi hermana. El sol ya se estaba ocultando y la habitación, que antes brillaba con una luz dorada, ahora se sumía en sombras alargadas. La atmósfera había cambiado, ya no era solo el peso de la tristeza, sino la densidad de un secreto a punto de ser desvelado. El temor y la expectativa se entrelazaban en un nudo apretado en mi garganta. Sabía, con una certeza inquebrantable, que lo que estaba a punto de leer no solo cambiaría mi percepción de ella, sino que podría,
de alguna manera inimaginable, alterar la estructura misma de mi familia. El diario reposaba en mis palmas, un objeto inofensivo en apariencia, pero cargado de un poder devastador. Estaba listo para abrirlo. Estaba listo para enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Con el cofre de madera reposando sobre mis rodillas, su peso una constante tangible de la verdad que aguardaba, mi respiración se hizo poco profunda, casi imperceptible. La luz mortecina de la lámpara de lectura apenas lograba perforar la capa de polvo que el tiempo había depositado sobre el objeto, pero mis ojos estaban fijos en el diario. No era el típico diario de adolescente, forrado de tela brillante o con un candado de juguete. Este era un cuaderno de tapas de cuero envejecido, color borgoña, con el lomo ajado y las esquinas gastadas, como si hubiera sido arrastrado por innumerables bolsos y carteras, o quizás como si lo hubieran consultado una y otra vez en momentos de angustia o éxtasis. Su textura rugosa se sentía fría contra mis dedos, una sensación que, extrañamente, me conectaba con algo íntimo y desconocido de mi hermana. Abrirlo fue un acto cargado de una ambivalencia moral. Por un lado, sentía la punzada de la culpa por invadir su santuario más personal, ese espacio donde las almas a menudo vuelcan sus verdades más crudas e inconfesables. Por otro, una fuerza irrefrenable me empujaba, una mezcla de dolor por su pérdida y una desesperada necesidad de comprender. Había una grieta en mi duelo, un hueco que solo las palabras de ella podrían llenar, o al menos eso creía. Era como si su fantasma susurrara, alentándome a cruzar ese umbral prohibido. La primera página era un lienzo de papel amarillento sin líneas en el que la caligrafía de mi hermana se desplegaba con una fluidez que siempre admiré. Era elegante, ligeramente inclinada hacia la derecha con los bucles de las letras L y G alargados y gráciles. La tinta, de un azul oscuro casi negro, había perdido algo de su vitalidad con los años, pero seguía siendo nítida. En la esquina superior derecha, una fecha, 14 de marzo de hace 15 años. 15 años. Eso significaba que había comenzado a escribirlo cuando éramos apenas adolescentes, una época que yo recordaba con una dulzura ingenua, llena de risas compartidas y secretos inocentes que ahora se sentían triviales. La primera entrada era breve, casi un preámbulo. Decía: hoy comienza una nueva era. He decidido que este será mi santuario, el lugar donde guardaré lo que mi voz no se atreve a pronunciar. Nadie lo entendería, quizás ni yo misma. Mis cejas se fruncieron. Nadie lo entendería. Esa frase resonó con una melancolía que no reconocí en la hermana vivaz y extrovertida que creí conocer. Siempre la vi como un espíritu libre, sin miedos, con una seguridad inquebrantable en sí misma. ¿Qué podría ser tan incomprensible, tan íntimo, que incluso para ella era una verdad difícil de asimilar? Mi corazón empezó a latir con una cadencia más rápida. La curiosidad se transformó en una necesidad apremiante. Pasé a la siguiente página y luego a la siguiente. Las primeras entradas de un diario suelen ser intrascendentes, llenas de observaciones sobre el día a día, quizás alguna queja adolescente o un amor platónico. Pero las de mi hermana no lo eran. Después de un par de entradas que describían vagamente su insatisfacción con el ambiente familiar, que atribuía a la rebeldía adolescente, la narrativa tomó un giro inesperado. Una entrada, fechada apenas unas semanas después de la primera, capturó mi atención por completo. La luna es mi única confidente esta noche. Su luz, fría y distante, refleja el abismo que siento entre quien soy de día y quien me permito ser bajo el velo de la oscuridad. Él me miró hoy de una manera
diferente, como si viera a través de la máscara. Estoy aterrorizada y a la vez extrañamente liberada. Él. ¿Quién era él? Esa simple palabra, apenas una letra mayúscula y un pronombre, detonó una serie de preguntas en mi mente. En nuestra casa, mis padres eran estrictos. No permitían que tuviéramos novios tan jóvenes. Mi hermana, siempre la rebelde con causa, nunca se atrevió a desafiar esa regla abiertamente. ¿Estaba hablando de un amor secreto o algo más oscuro? La frase sobre la máscara me golpeó con fuerza. La imagen de mi hermana, siempre tan transparente, tan abierta, chocaba con esta confesión de una identidad dual. Era como si un velo se descorrera lentamente, revelando la silueta de una persona que nunca había conocido. Con cada palabra, la atmósfera de la habitación parecía espesarse. El silencio se volvió denso, interrumpido solo por el crujido de las páginas y el leve murmullo de mis propios pensamientos. Mis ojos se movían rápidamente por las líneas, buscando pistas, conexiones. Lo que seguía eran fragmentos, retazos de una vida que parecía estar desdoblándose. Los encuentros en el viejo observatorio son mi escape. Allí, las estrellas no juzgan y las promesas se sienten posibles, aunque el mundo real intente sofocarlas. Él dice que el universo nos tiene guardado un camino distinto, uno que nadie más entendería. Otra vez la palabra entendería. Y observatorio. ¿De qué observatorio hablaba? En nuestro pueblo no había ninguno. ¿Era un lugar metafórico o un sitio real que yo simplemente ignoraba? La sensación de desasosiego crecía. Las palabras de mi hermana pintaban un cuadro de secretos, de reuniones clandestinas, de una vida vivida en la periferia de lo que todos considerábamos su realidad. Había una urgencia en sus palabras, una pasión contenida que ahora, con la perspectiva de su ausencia, adquiría un matiz trágico. Era la voz de alguien atrapado entre dos mundos, una persona que anhelaba una libertad que no se atrevía a reclamar a la luz del día. Varias entradas después, la intensidad aumentó. Siento el peso de la decisión sobre mis hombros. ¿Es egoísta desear una vida que no encaja en el molde que se me ha asignado? Él insiste en que no. Dice que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino. Pero ¿a qué costo? El miedo me paraliza, el miedo a destrozar todo lo que conocemos, a romper la armonía, a traicionar a quienes amo. La palabra traicionar hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. ¿Qué había hecho mi hermana que consideraba una traición? ¿A quién? ¿A nuestra familia? El rostro de mis padres, sus ojos llenos de un dolor que aún no terminaba de sanar por la pérdida de su hija, apareció ante mí. ¿Podría este diario revelar algo que agravaría aún más su sufrimiento? Dudé. Por un instante, la tentación de cerrar el diario y devolverlo a su cofre, de dejar los secretos de mi hermana sepultados con ella, fue casi abrumadora. Pero era demasiado tarde. La caja de Pandora ya estaba abierta, y la curiosidad, el anhelo de verdad, era un veneno dulce que ya corría por mis venas. Continué leyendo, la oscuridad de la noche, haciéndose más densa fuera de la ventana, mientras mi mundo interior se iluminaba con revelaciones inquietantes. Las entradas alternaban entre reflexiones filosóficas sobre el destino y la identidad y fragmentos más concretos que, sin embargo, se mantenían enigmáticos. Mi hermana escribía sobre los encuentros, siempre en plural, sugiriendo una regularidad, una rutina secreta. Hablaba de cifras y coordenadas de una manera que me desconcertaba, como si estuviera documentando una expedición o un proyecto secreto,
no los pensamientos de una adolescente. Una entrada especialmente perturbadora decía: la dualidad de mi existencia es una carga. No puedo ser la hija perfecta y la persona que realmente soy al mismo tiempo. Siento que me estoy desvaneciendo en el intento de complacer a todos. Él me ofrece una salida, una vida sin mentiras, pero el precio es demasiado alto. ¿Podré vivir con las consecuencias de la verdad? ¿Podré soportar la mirada de decepción en los ojos de mamá y papá? Me siento como un personaje de una obra de teatro, interpretando un papel que no es mío, y la audiencia, mi familia, nunca debe saber que el telón de fondo es una farsa. Una farsa. La palabra era un puñal. Nuestra vida familiar, nuestra existencia compartida, había sido para ella una farsa. Era una acusación implícita que me dolía profundamente. Siempre creí que éramos una familia unida, con nuestros altibajos, sí, pero con un amor incondicional. La imagen de mi hermana, tan sonriente en las fotos de familia, ahora se superponía con la de esta figura atormentada que escribía en el diario, una figura que habitaba un reino de sombras y secretos. La disonancia cognitiva era casi insoportable. Me detuve a tomar un vaso de agua, la garganta seca por la tensión. Mis ojos escrutaron la habitación buscando algo familiar, algo que me anclara a la realidad que yo conocía. Pero el diario había alterado ya mi percepción. Cada sombra parecía bailar con un nuevo significado. Cada objeto cotidiano ahora parecía guardar sus propias verdades ocultas. Me di cuenta de que este no era solo el diario de mi hermana, era una ventana a una dimensión paralela de su vida, una que había existido a la par de la nuestra, pero completamente independiente. Retomé la lectura, mi mente ahora un torbellino de especulaciones. ¿Quién era él? ¿Qué salida le ofrecía? Y lo más importante, ¿qué era esa verdad cuyo costo era tan elevado? Las páginas avanzaban, y con ellas el velo de lo desconocido se hacía más grueso. En una serie de entradas consecutivas, mi hermana comenzó a referirse a la operación o el plan, siempre con una mayúscula que le confería una importancia monumental. Los detalles del plan son cada vez más complejos. La presión es inmensa. Él dice que debemos ser impecables, que no hay margen de error. Siento que estoy en el borde de un precipicio y el viento es tan fuerte que podría empujarme en cualquier dirección. Operación, plan, impecables, margen de error. Estas no eran palabras que se asociaran con la vida tranquila de una adolescente en un pequeño pueblo. Sonaban más a un thriller de espionaje, a algo clandestino y peligroso. ¿Estaba involucrada en algo ilícito? ¿O era una metáfora de algo personal, una decisión de vida tan trascendental que la percibía como una misión de alto riesgo? Mi imaginación empezó a correr salvajemente. Podría haber estado metida en algún grupo secreto, una sociedad estudiantil con fines misteriosos, o quizás, y esta idea me heló la sangre, algo criminal, mi hermana, la bondadosa, la que siempre defendía al débil. La idea era absurda, pero las palabras en sus páginas eran tan directas, tan cargadas de un peso, que no se podía ignorar. La intriga no me dejaba. Necesitaba saber más. Cada entrada era un pequeño anzuelo, arrastrándome más profundamente en la red de su vida secreta. Era como un detective desentrañando un misterio, donde cada pista, por sutil que fuera, abría nuevas avenidas de investigación. Pero aquí no había más fuentes que el diario. No había testigos a interrogar, solo las palabras de alguien que ya no estaba para explicarse. Era una conversación unilateral con un eco del pasado, y ese eco era aterrador. Los indicios eran cada vez más concretos, pero aún carecían de la claridad
para formar una imagen completa. Hablaba de códigos y señales, de la necesidad de ser invisible y silenciosa en ciertos momentos. Describía una vida nocturna, no de fiestas o diversión, sino de vigilancia y observación. El temor a ser descubierta es un compañero constante, pero la promesa de lo que esto significa para mi futuro y para el de él me da fuerzas para seguir adelante. Para su futuro y el de él, la implicación de una vida compartida, de un destino entrelazado con este personaje misterioso, se hizo más patente. Ya no era un simple romance adolescente. Esto era algo más profundo, más complejo, con ramificaciones que ella misma parecía apenas comprender o controlar. Mi hermana no solo estaba viviendo una doble vida, estaba construyendo un futuro alternativo, pieza a pieza, en las sombras. Las últimas páginas que leí en esta primera sentada, antes de que el cansancio y la avalancha de emociones me obligaran a tomar un respiro, tenían un tono de desesperación creciente. No sé cuánto tiempo más podré mantener esta fachada. La presión me está aplastando. Los ojos de papá y mamá, llenos de esa confianza ciega, son una tortura. Siento que vivo una mentira constante y la verdad, aunque prometedora, amenaza con devorarnos a todos. Él dice que el momento se acerca y yo solo rezo para tener la fuerza de enfrentar las ruinas que dejaremos a nuestro paso. Ruinas. La palabra final resonó en el silencio de la noche. Ruinas. Mi garganta se cerró. Las palabras de mi hermana, escritas con la tinta de su propia mano, pintaban un futuro de devastación. Lo que había comenzado como una curiosidad sobre una vida secreta se había transformado en un presagio ominoso. Este diario no era solo una confesión, era una advertencia. Y yo, su hermano, que la había perdido demasiado pronto, sentía que estaba a punto de desenterrar no solo sus secretos, sino los cimientos de nuestra propia existencia. El aire se sentía pesado, cargado con el peso de una verdad que ahora sabía. Me aguardaba en las páginas siguientes. Y esa verdad, presentía, sería mucho más devastadora de lo que jamás pude imaginar. La primera capa de este enigma había sido despegada, y debajo se vislumbraba un abismo. Después de las primeras páginas, donde los indicios de una doble vida de mi hermana apenas arañaban la superficie de su existencia, la atmósfera alrededor de aquel viejo cofre y mi propia mente se había vuelto densa, casi opresiva. Cada palabra, cada frase que había descubierto, era un hilo que tiraba de la manta de la normalidad familiar, revelando fisuras antes invisibles. Había leído sobre encuentros furtivos, sobre un misterioso él o ella cuyo nombre nunca se concretaba, sobre viajes inexplicables y ausencias que ahora cobraban un significado ominoso. La intriga, que al principio era una curiosidad casi morbosa, se había transformado en una necesidad apremiante de desentrañar la verdad, por dolorosa que fuera. Con el corazón latiéndome en los oídos, volví a las páginas restantes del diario. Sentía que me acercaba al precipicio. Las entradas se volvían más erráticas. La caligrafía de mi hermana, usualmente pulcra y ordenada, ahora mostraba rastros de temblor, de urgencia. Había manchas de lo que parecían lágrimas en los márgenes, borrando algunas palabras, como si incluso en la intimidad de su diario mi hermana hubiera intentado censurar su propio dolor. La tinta se corría en ciertas zonas, un testimonio silencioso de las batallas internas que libraba. Era como si cada línea estuviera cargada de una electricidad estática, presagiando una tormenta. El silencio de la casa era ensordecedor. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento contra la ventana, resonaba como un tambor en mi cabeza,
amplificando la tensión de lo que estaba a punto de descubrir. Mis manos sudaban, y el papel del diario, fino y envejecido, parecía vibrar con la misma ansiedad que me consumía. Había llegado a la parte más oscura, al nudo central de su tormento. Las entradas no eran ya sutiles insinuaciones. Comenzaban a nombrar lugares, fechas y, lo más perturbador, personas que me eran dolorosamente familiares. Las siguientes páginas hablaban de una decisión terrible, ineludible, tomada bajo una presión inmensa. Mi hermana describía el miedo, la desesperación, la sensación de estar atrapada entre la espada y la pared. Mencionaba frases como el honor de la familia, lo que la gente diría, la ruina de todos. Estas palabras se clavaban en mí como dagas, pues siempre creí que mi familia era un pilar de rectitud y apoyo incondicional. ¿Qué secreto podía ser tan grande como para amenazar con desmantelar todo eso? De repente, una entrada se detuvo en una fecha específica, la fecha de nacimiento de nuestro hermano menor, Lucas. Mi mente se congeló. No podía ser. Leí de nuevo. Y otra vez. Las palabras se arremolinaban ante mis ojos, cobrando un significado aterrador. Mi hermana hablaba de su pequeño secreto, de la única forma de protegerlo, de la mentira más grande que jamás contarían. El terror se apoderó de mí, un frío helado que se extendió desde la base de mi columna vertebral hasta la punta de mis dedos. No era posible. Lucas era nuestro hermano. Siempre lo había sido. Era el pequeño de la familia, el que todos protegíamos, el que llenaba de alegría cada reunión. ¿Qué significaba esto? Mi hermana continuó escribiendo sobre el peso de la culpa, sobre las miradas furtivas que le lanzaba a nuestra madre, sobre la forma en que su corazón se desgarraba cada vez que Lucas la llamaba hermana en lugar de madre. En ese instante el mundo dejó de girar. El aire abandonó mis pulmones. El suelo bajo mis pies se abrió en un abismo. Lucas no era nuestro hermano. Era el hijo de mi hermana. El hijo de mi hermana, criado por nuestros padres como si fuera suyo. Mi sobrino. Mi hermana era su madre. Mis padres eran sus abuelos. Y toda mi vida había sido una elaborada farsa. El diario detallaba la historia con una crudeza desgarradora. Mi hermana, aún muy joven, apenas una adolescente, había quedado embarazada. El padre, un amor de juventud de quien ella nunca volvió a hablar después de su supuesta ruptura, había desaparecido o había sido forzado a desaparecer por la presión familiar. En una sociedad que aún juzgaba duramente los embarazos fuera del matrimonio, y con una familia que valoraba la reputación por encima de todo, mis padres, desesperados por evitar un escándalo que consideraban destructivo, habían ideado un plan cruel, ingenioso y profundamente devastador. Simularían el embarazo de mi madre, que en ese momento ya era mayor y su salud no le permitiría un nuevo embarazo, ocultando el estado de mi hermana. Mi hermana daría a luz en secreto en una clínica fuera de la ciudad, y el bebé sería traído a casa como el milagroso último hijo de nuestros padres. Una historia de un embarazo tardío, inesperado, una bendición. Mi hermana, mientras tanto, sería enviada a estudiar lejos por un tiempo, para que su cuerpo tuviera tiempo de recuperarse y las sospechas se disiparan. Cuando regresó era la tía o la hermana mayor que adoraba al nuevo bebé de la familia. Las palabras de mi hermana eran un lamento continuo. Hablaba del dolor físico del parto, superado solo por el dolor de tener que entregar a su hijo, de ver cómo otra mujer, su propia madre, asumía el rol que por derecho le pertenecía. Describía los años siguientes como una tortura silenciosa, viendo crecer a Lucas, compartiendo su vida,
pero con la prohibición explícita de revelar la verdad. Nuestros padres habían exigido su silencio, argumentando que era por el bien del niño, por el bien de la familia, para evitar el estigma y la vergüenza. Le habían prometido que algún día, cuando fuera el momento adecuado, se lo contarían a Lucas, pero ese día nunca llegó. Ella escribía sobre los cumpleaños de Lucas, cada uno de ellos una puñalada. Las fotos familiares, donde sonreía junto a él sintiéndose una impostora. Los consejos que le daba a nuestra madre sobre su hijo, que en realidad era el suyo. La lucha constante por reprimir el instinto maternal, por no abrazarlo con la desesperación de una madre, sino con el afecto contenido de una hermana. Entendí entonces sus miradas melancólicas, sus repentinas ausencias, su inexplicable aversión a ciertos temas de conversación sobre el pasado familiar. Su doble vida no era solo un romance secreto, era una vida entera de engaño, una carga que llevaba sola, carcomiéndola por dentro. El diario revelaba también su intento de rebelión. Varias veces había confrontado a nuestros padres, exigiendo que la verdad saliera a la luz, al menos para Lucas. Ella creía que él tenía derecho a saber quién era su verdadera madre, pero siempre se encontró con la misma resistencia, la misma argumentación de protegerlo, de no destruir su vida con una verdad innecesaria. Nuestros padres, cegados por el miedo al escándalo y convencidos de que estaban haciendo lo correcto, habían construido un muro de silencio inquebrantable alrededor de la mentira. Mi hermana se había resignado, pero nunca había aceptado. Las últimas entradas del diario eran un grito ahogado de frustración y amor. Describía su deseo de que Lucas supiera la verdad, no para reclamarlo, sino para que él comprendiera el amor incondicional que ella le había tenido desde el primer día. Hablaba de la ironía de su muerte, de cómo el secreto la seguiría a la tumba, como ella siempre había dicho, pero de cómo la verdad era un peso tan grande que no pudo contenerla por completo, volcándola en esas páginas. Dejé caer el diario. El impacto del cuero contra el suelo resonó en la habitación vacía. Mi respiración era errática, mi mente un torbellino de emociones contradictorias. Shock, furia, una profunda tristeza, cada memoria de mi infancia, cada risa compartida, cada discusión familiar, se distorsionaba bajo la luz de esta revelación. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pude ser tan ciego? Lucas, mi hermano pequeño, a quien siempre había defendido, aconsejado, consolado, ¿era en realidad mi sobrino? Y mi hermana, a quien admiraba y extrañaba con todo mi ser, ¿había vivido una vida de tormento y engaño bajo el mismo techo que yo? La imagen de mis padres se desmoronaba ante mis ojos. Aquellos que siempre me habían inculcado la honestidad, la verdad, los valores familiares, eran los arquitectos de esta monumental mentira. Su amor por Lucas, ¿era genuino o estaba teñido por la culpa? ¿Habían justificado su acto como protección o era simplemente el miedo a la vergüenza social lo que los había impulsado? La traición no era solo hacia mi hermana y Lucas, sino hacia toda la familia, hacia la confianza que depositábamos en ellos, hacia la propia noción de lo que éramos como unidad. El recuerdo de mi hermana, siempre con una especie de melancolía velada en sus ojos, ahora tenía sentido. Sus arranques de irritabilidad que nunca comprendí, su intensa protección hacia Lucas, sus comentarios extraños sobre el amor incondicional de una madre. Todo encajaba en un rompecabezas macabro que había estado oculto a plena vista. Sentí una punzada de culpa. ¿Debía haber visto algo? ¿Debía haber indagado más en su tristeza? Su muerte, ahora, se sentía aún más trágica, como el final de una vida consumida por un secreto insoportable.
Me levanté del suelo, sintiendo el cuerpo pesado y la cabeza ligera. Caminé sin rumbo por la sala, cada paso una carga, cada pensamiento un tormento. Las paredes de la casa, que siempre habían sido un refugio, ahora parecían contener una atmósfera de mentira, de verdades silenciadas que habían respirado en cada rincón. Miré las fotos familiares en la chimenea, mi hermana sonriendo, Lucas pequeño en brazos de mi madre, mi padre con su expresión bonachona. Una obra de teatro, una ilusión. La revelación no solo afectaba el pasado, sino también el presente y el futuro. ¿Cómo mirar a Lucas a los ojos sabiendo esto? ¿Cómo interactuar con mis padres conscientes de la magnitud de su engaño? ¿Cómo reconstruir la imagen de mi hermana, no como la hermana mayor que conocí, sino como una madre silenciosa, una víctima de las circunstancias y de las decisiones de su propia familia? La traición me quemaba, la mentira me ahogaba, y lo más perturbador de todo era la complicidad forzada en la que ahora me encontraba. El diario había dejado de ser un mero objeto de curiosidad. Se había convertido en una bomba de relojería en mis manos. La verdad, tan anhelada, ahora era una carga, un peso insoportable que me obligaba a enfrentar una decisión que nadie debería tener que tomar. ¿Podía vivir con este conocimiento? ¿Podía permitir que la mentira continuara? ¿O debía, por el bien de Lucas, por el honor de mi hermana y por la integridad de lo que quedaba de mi familia, exponer la verdad sabiendo que, al hacerlo, podría destruir todo lo que habíamos conocido? La agonía de mi hermana, plasmada en esas páginas, ahora era mía. Su secreto se había convertido en mi secreto, su dilema en mi dilema. La casa, el mundo, mi propia percepción de la realidad, todo había cambiado en cuestión de minutos. Sentí el pulso acelerado, la sangre hirviendo en mis venas. La indignación luchaba con el miedo, la rabia con la compasión. Recordé las veces que mi hermana había hablado sobre el valor de la verdad, sobre las consecuencias de las mentiras, sobre la importancia de la honestidad. Siempre la había considerado una mujer íntegra, a pesar de sus silencios. Ahora comprendía que su integridad había sido puesta a prueba de la manera más cruel posible, obligada a vivir una mentira que la consumía. Su diario no era solo una confesión, era un legado, un testimonio de su sufrimiento y, quizás, una silenciosa súplica para que alguien, eventualmente, descubriera la verdad y pusiera fin al ciclo del engaño. La imagen de Lucas, mi hermano más joven, bailaba ante mis ojos. Su risa inocente, su confianza ciega en nuestra familia, la seguridad con la que se movía en el mundo que habíamos construido para él. Pensar en la posibilidad de que todo eso se derrumbara por una verdad que yo ahora poseía me paralizaba. Tenía derecho a despojarlo de su identidad, de su historia, por dolorosa que fuera la verdad. Era más importante la verdad que la estabilidad de su vida, que la paz que él creía tener. Pero, por otro lado, ¿qué clase de vida era una basada en una mentira? ¿Qué clase de relación podíamos tener sabiendo que una parte fundamental de nuestra realidad era una ilusión? La revelación de mi hermana no solo había destruido su paz, sino que ahora amenazaba con destruir la nuestra. Los cimientos de nuestra familia, construidos sobre arena y engaño, parecían listos para colapsar en cualquier momento con el más mínimo temblor. Me acerqué a la ventana, mirando hacia el exterior, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Un día más llegaba a su fin, y yo me encontraba en la cúspide de una decisión que marcaría un antes y un después para todos nosotros. La verdad que mi hermana se llevó a la tumba había resurgido, y ahora era mi turno de decidir si seguiría enterrada o si finalmente vería la luz, con todas sus consecuencias devastadoras. El diario
abierto en la página de la verdad más cruda, yacía en el suelo como un testigo silencioso de mi recién adquirida y terrible carga. El aire de la habitación se había vuelto denso, cargado con el peso de la confesión de mi hermana y la inminencia de mi propia elección. La oscuridad comenzaba a invadir los rincones, pero la luz de la lámpara de lectura aún iluminaba las páginas finales del diario, como un faro que me señalaba el abismo. No había vuelta atrás. La ignorancia había sido mi bendición. Ahora el conocimiento era mi condena. Y con esa condena venía la abrumadora responsabilidad de proteger o de destruir, de callar o de hablar. La revelación había llegado, y con ella un dilema que pondría a prueba cada fibra de mi ser. La última página del diario se cerró con un susurro final, no de papel, sino de mi propia alma contrayéndose. El eco de esas palabras impresas con la tinta de la verdad más cruda resonaba en cada fibra de mi ser, alterando el ritmo de mi corazón, secando mi garganta. El aire en la habitación, antes familiar y reconfortante, se había enrarecido, cargado con el peso de lo que acababa de descubrir. No era solo un secreto, era un cataclismo latente, una bomba de tiempo con un detonador en mis manos. Mi hermana, en su muerte, me había legado no solo un cofre de recuerdos, sino una herencia de sombras, un testamento de un dolor tan profundo que su mera existencia amenazaba con reescribir la historia de nuestra familia de la forma más brutal imaginable. Sentí el frío del piso de madera bajo mis pies descalzos, la luz de la luna filtrándose por la ventana y pintando la escena con tonos espectrales. Cada objeto en la habitación parecía haberse transformado, imbuido de una nueva y terrible significación. La foto de mi hermana sonriendo en el estante me miraba, y por primera vez esa sonrisa que siempre me había parecido tan pura, tan ingenua, adquiría una cualidad enigmática, casi acusatoria. ¿Qué había pasado realmente? ¿Cómo habíamos vivido todos bajo este velo, ignorantes, dichosos en nuestra burbuja de mentiras cuidadosamente construidas? La revelación no solo había destapado la verdad, sino que había volado por los aires la confianza, el cariño, la inocencia de una vida entera. La primera reacción, más allá del shock, fue una negación visceral. Mi mente se aferraba a la idea de que aquello no podía ser cierto, que debía haber una explicación, una interpretación errónea, un malentendido. Pero las palabras eran claras, dolorosamente explícitas. El diario no dejaba espacio para la duda. Era la verdad, una verdad tan potente, tan destructiva, que el universo que conocía hasta ese momento se desmoronaba, y con él la imagen idílica de nuestra familia, de nuestros padres, de lo que creía que éramos. El secreto no era una pequeña indiscreción, no era un error pasajero, era una fractura en el tiempo, un evento que redefinía el pasado, contaminaba el presente y prometía envenenar cualquier atisbo de futuro. Me levanté arrastrando los pies, el diario apretado contra mi pecho como si fuera un escudo o quizás un arma. Mis pensamientos eran un torbellino caótico, una marea embravecida de ¿y ahora qué? La pregunta se repetía una y otra vez con una urgencia que me oprimía el pecho. ¿Qué se hacía con una verdad así? Una verdad que no podía ser digerida, asimilada, ni mucho menos ignorada. Me encontraba en la encrucijada más brutal de mi vida. Tenía en mis manos el poder de demoler los cimientos de mi propia familia o de cargar con un secreto que me consumiría desde dentro. El dilema se bifurcaba en dos caminos, ambos bordeados de precipicios. El primero, el de la revelación. Imaginarme a mí mismo pronunciando esas palabras, sacando a la luz lo que mi hermana había guardado con tanto celo, incluso más allá de la tumba. ¿Cómo reaccionarían?
Mis padres, ¿soportarían la carga de esta nueva realidad? ¿Cómo reconstruirían su visión del mundo, de sus hijos, de su propia historia? El dolor sería inimaginable, no solo para ellos, sino para todos. La verdad, aunque a menudo se asocia con la liberación, en este caso, parecía ser un veneno. Una revelación así podría desencadenar una serie de eventos catastróficos, rupturas, acusaciones, reproches, el fin de relaciones, quizás incluso de la propia unidad familiar. La imagen de mi familia destrozada, cada miembro aislado en su propio dolor, era una visión que me helaba la sangre. ¿Sería yo el verdugo, el que, con la intención de hacer justicia o revelar la verdad, los destruiría? La memoria de mi hermana también sería arrastrada por el fango. Todo lo que creíamos saber de ella, de su vida, quedaría teñido por este secreto. ¿Era ese el precio que valía la verdad? Por otro lado, estaba el camino del silencio. Podría guardar el diario. Podría pretender que nunca lo encontré, que las palabras que leí nunca existieron. Podría dejar que la vida continuara su curso, dejando a mi familia en su feliz ignorancia, protegiéndolos de un dolor que quizás nunca necesiten experimentar. Esta opción ofrecía una falsa paz, una ilusión de estabilidad. Pero ¿a qué costo? El costo sería mío. El peso de ese secreto se anidaría en mi alma, creciendo con cada día que pasara, con cada sonrisa forzada, con cada interacción familiar. Cada vez que mirara a mis padres, a mis otros hermanos, a mis seres queridos, sabría que estaban viviendo una farsa, una hermosa y cruel ilusión construida sobre una base de arena. El silencio no sería un bálsamo, sino una tortura lenta. Sería un guardián de la oscuridad, siempre esperando que el secreto, de alguna manera, se filtrara, que otra pieza del rompecabezas apareciera, revelando la verdad sin mi intervención, y entonces el dolor sería doble, el del secreto y el de la traición por haberlo ocultado. La soledad que sentía en ese momento era abrumadora. ¿A quién podía confiarle esto? ¿Quién podría entender la magnitud de mi dilema sin juzgar, sin asustarse, sin verse afectado directamente? Un amigo, un terapeuta, cualquiera que escuchara esta historia se vería arrastrado a su órbita gravitacional. Y si el secreto era tan delicado como para destruir a mi propia familia, ¿qué garantía tenía de que no destruiría también la relación con quien lo compartiera? Era un peso que, aparentemente, estaba destinado a cargar en solitario. Los días siguientes se convirtieron en un purgatorio personal. Cada conversación con mi familia era un ejercicio de control milimétrico. Cada pregunta inocente sobre mi hermana, sobre nuestros recuerdos, sobre el pasado, se sentía como una puñalada. Observaba sus rostros, sus gestos, sus vidas, y sentía una mezcla de amor, protectividad y una profunda tristeza por la inevitable desilusión que les esperaba, ya fuera por mi mano o por la fuerza del destino. ¿Merecían esa ignorancia bendita o tenían derecho a conocer la verdad, por más cruel que fuera? Mi mente se obsesionó con los ¿qué pasaría si? Si lo cuento, ¿quién será el más afectado? ¿Cómo lo comunicaría? ¿Con qué palabras amortiguaría el golpe? ¿Y si me creen un mentiroso, un agitador, un destructor de paz, empeñado en manchar la memoria de mi hermana? La posibilidad de ser alienado por mi propia familia, de ser visto como el villano, era aterradora. Pero si no lo cuento, ¿podría vivir con ello? ¿Podría sonreír en las reuniones familiares, celebrar las festividades, ver a mis padres envejecer en la ignorancia, sabiendo que una mentira fundamental permeaba cada uno de nuestros lazos? La culpa ya empezaba a corroerme, un ácido lento pero implacable. Cada noche el sueño se negaba a venir. Las imágenes del diario, las implicaciones del secreto, danzaban en mi mente, un carrusel macabro que me robaba la paz.
Despertaba en mitad de la noche, con el corazón acelerado, el sudor frío, una angustia visceral que me dejaba sin aliento. Comencé a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad misma. Es siempre un bien absoluto. Hay momentos en que la compasión y la protección superan la necesidad de transparencia. Mi hermana había elegido el silencio, lo había llevado hasta su tumba, y solo por una casualidad macabra yo había encontrado la clave de su cofre. Estaba traicionando su última voluntad al considerar siquiera la posibilidad de revelar su secreto. O, por el contrario, estaba traicionando a mi familia al ocultarles algo tan fundamental que alteraba la realidad de sus propias vidas, de su propia identidad. La complejidad del dilema era casi insoportable. No se trataba de un simple bien contra mal, sino de un mal posible contra otro mal posible, o quizás un bien doloroso contra un bien ilusorio. La imagen de mi hermana se había fragmentado. La persona que yo conocía, la que había amado, se mezclaba ahora con la autora de esas palabras, con la portadora de ese secreto. ¿Quién era ella realmente? ¿Una víctima? ¿Una cómplice? ¿Una persona que vivía bajo una máscara de perfección que la ahogaba? Entender su sufrimiento, si es que lo había, no aliviaba el mío. Al contrario, lo intensificaba porque añadía una capa de empatía dolorosa a la ecuación. Si ella había sufrido tanto como para guardar un secreto de tal magnitud, ¿no merecía su paz, incluso si era una paz construida sobre la omisión? Cada risa de mi madre, cada consejo de mi padre, cada gesto de cariño de mis hermanos adquiría una nueva pátina de fragilidad. Veía la inocencia en sus ojos y sentía una punzada de angustia. ¿Hasta cuándo duraría esa inocencia? ¿Podría yo mantenerla o era mi deber, por más doloroso que fuera, ser el heraldo de la desilusión? El reloj seguía su tic-tac implacable. El tiempo no se detenía, y cada día que pasaba con el secreto guardado era un día más en que se arraigaba, se hacía más pesado, más difícil de desenterrar sin causar un daño aún mayor. La decisión, lo sabía, era mía y solo mía, y el peso de ella se sentía como si tuviera que cargar con el destino de toda mi familia. Este momento definía quién era yo y quiénes seríamos todos nosotros en el futuro. La sombra del secreto ya se proyectaba, alargándose y envolviendo mi vida, esperando pacientemente a que eligiera qué legado de dolor o de silencio dejaría caer sobre mi propia carne y sangre. En conclusión, el diario de mi hermana reveló un secreto que podría destruir a nuestra familia. Hemos analizado el impacto de esta verdad y mi dilema. ¿Qué harías tú? ¿Contarías todo o lo guardarías para siempre? Tu opinión es crucial, déjala en los comentarios. Y si quieres más historias que te mantengan al límite, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna.